Bueno, Dios les bendiga. Ese canto que acabamos de cantar es una versión, de hecho es una versión ya nueva, más contemporánea. La versión original se encuentra realmente en Filipenses capítulo 2. Es uno de los primeros himnos o cantos dentro de la iglesia evangélica o cristiana bautista que encontramos en la Biblia, y lo encuentran en el capítulo 2 de Filipenses, más o menos como del 5 al 11, pero hoy no lo vamos a leer. Si hubiera estado el pastor lo hubiera citado de memoria. No le dimos el micrófono todavía al pastor. Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Romanos capítulo 11. Trataremos de terminar el 11 esta mañana. Me voy a brincar un pedacito del 11. En lugar de, nos tocaba, si no me equivoco, el 11, versículo 11, nos vamos a brincar al versículo 25 esta mañana. Romanos 11, versículo 25, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando encontramos estos, habíamos empezado los capítulos 9, 10 y 11, hablando un poco de el rechazo de Israel hacia Dios, hacia su Mesías. Como Israel le había dado la espalda a su Mesías, teniéndolo ahí enfrente de ellos, huyeron de él, prefirieron su religión, sus prácticas, sus tradiciones, en lugar de seguir a su Mesías. Y encontramos aquí a un pueblo hasta cierto punto apartado o parcialmente. Dios los ha alejado con cierto propósito. Y lo ha hecho, como hemos platicado ya en las últimas semanas, que Dios los ha hecho a un lado, a su pueblo escogido, por una razón en particular, que en el versículo 11 encontramos: para traer salvación a los gentiles. No solo eso, también Dios ha hecho un lado a su pueblo temporalmente para traerles celos a su pueblo. Que vieran cómo Dios ha buscado a otro pueblo, en este caso a los gentiles, y hasta cierto punto o temporalmente olvidado a Israel. Al punto que haciendo eso, Dios trajo bendición realmente al resto del mundo. La bendición no se quedó
limitada solamente a Israel, sino lo trajo a todo el mundo. Pero el propósito principal, hermanos, por la cual también Dios por un tiempo se olvidó de su pueblo o se alejó de ellos temporalmente, es para traerle gloria a Él, o para que Él sea glorificado. Y de hecho esta mañana lo que quiero que veamos, por qué Dios es glorificado, y vamos a ver esta mañana 4 atributos o características o algo que resalta en este pasaje acerca de Dios. Y Pablo, en la conclusión de este capítulo, de esta sección de Romanos del 9 al 11, exalta 4 atributos acerca de Dios. Y el primer atributo, hermanos, que quiero que empecemos a ver es que Dios es glorificado por su soberanía. Leímos ahorita en el versículo 25 y 26, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que haya acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. La soberanía de Dios, hermanos, podemos entender esto, o se puede referir que Dios tiene el control de todo el universo, de todo lo que pasa, no nada más algunas cosas. Hay algunas escuelas que piensan que Dios no sabe lo que el ser humano va a pensar o a hacer. Son escuelas muy tontas, porque entonces creen en un Dios muy limitado, no creen en un Dios que todo lo sabe, no creen en un Dios soberano. El Dios soberano tiene el control de todo el universo, que Él personalmente no causa todo que ocurra, pero sí permite que las cosas se lleven a cabo. ¿Para qué? Para que al final su voluntad se cumpla. Eso es lo importante, lo repito. Dios no es el que causa a veces que las cosas ocurran, pero sí permite que ocurran ciertas cosas o que ocurran los hechos. ¿Para qué? Para que su voluntad se cumpla. Y aquí Dios, ¿qué hizo? Su voluntad fue traerle salvación a los gentiles. ¿Cómo hizo eso? ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él es soberano, porque dentro de su plan así lo estableció. Así fue como Dios otorgó la salvación a los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel negó y rechazó a su Salvador, a su Mesías. Pero también no solo eso, también nos está diciendo Pablo aquí que la soberanía de Dios va a llegar al punto de que no solo va a alcanzar a los gentiles que quiere salvar, sino que también va a hacer volver a Israel en fe. Los va a traer a sí mismo. Va a terminar, por decirlo así, el trato que hizo con su pueblo originalmente, cuando sacó a Abraham de su tierra y de su parentela. Desde ese momento el trato fue hecho. ¿Y qué está diciendo Pablo? En la soberanía de Dios va a salvar a los gentiles, pero en la soberanía de Dios también va a cumplir con su trato que ya había hecho con su pueblo. Y Pablo le llama aquí a esta soberanía de Dios, o este plan perfecto de Dios, le llama misterio. Usa la palabra aquí Pablo, misterio, en el pasaje que acabamos de leer. Este misterio contiene algunas partes. Contiene que Israel iba a ser endurecido. Iba a ser endurecido totalmente. Pero como vimos la semana pasada, algunos del pueblo de Israel sí iban a ser salvos. Como vimos que Pablo, siendo judío, iba a ser salvo, como la mayoría de los primeros cristianos iban a ser salvos. No todo Israel por completo iba a ser endurecido. Siempre Dios tiene un remanente o un grupo separado para Él. Y Dios los preserva, los cuida, los tiene ahí en cierto lugar. ¿Para qué? Por su soberanía. Porque así lo quiso Dios. Así lo quiere Dios.
Así lo hizo, como vimos la semana pasada con Elías, que había todavía 7,000 personas o hombres que no habían arrodillado su rodilla ante los dioses. Quedaba eso. Ahora, dentro de este misterio, este plan perfecto de Dios, el hecho que el Israel esté endurecido tiene un límite. No va a ser algo eterno, no va a ser para siempre. Dice el versículo 25 que acabamos de leer, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El hecho que usa la palabra Pablo ahí, hasta, nos refiere, nos indica que es algo temporal. Y la plenitud, usando esa palabra, indica que tiene un cumplimiento final. O sea, este tiempo de Israel estar endurecido tiene un tiempo límite. ¿Empezó cuándo? Cuando Israel rechazó a Jesús. Cuando Israel llevó a crucificar a Cristo. Cuando pidieron a gritos que crucifíquenle, crucifíquenle. En ese momento es cuando este tiempo establecido inició. ¿Y cuándo va a terminar? Dice, cuando hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice versículo 26, y entonces todo Israel será salvo. Dios es soberano. Dios estableció este plan, hermanos, no después de cuando Israel rechazó a su Mesías, luego dijo Dios, ¿ahora qué voy a hacer? De ninguna manera. Dios estableció este plan perfecto, este misterio, como le llama Pablo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el tiempo existiera, desde antes de Génesis 1:1. Desde la eternidad, dijo Dios, este va a ser el plan. Y lo voy a llevar a cabo. Y cuando llegue la plenitud, los gentiles hayan entrado, entonces todo Israel será salvo. Dios es soberano. Y Pablo está diciendo, debemos de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Hermano, la soberanía de Dios, podemos verla que Dios controla o tiene control de la historia, de todo lo que pasa. Dios, no pasa nada sin que Dios sepa que está pasando, sin que Dios lo permita. Imagínense esto, así como Dios, por decirlo así, cortó a Israel temporalmente. ¿Para qué? Para salvar a los gentiles, como ya vimos ahorita. Así como los cortó, así también los va a salvar. Los va a regresar a Él. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y así lo quiere hacer y así lo estableció. Podemos decir, le gusta a quien le guste, es Dios. Eso fue su plan. Y es algo, hermanos, que Dios va a hacer que está reuniendo a otro pueblo, los gentiles. Después va a traer a Israel, los va a juntar. Y algunos creen que después de eso, que ya tenga un pueblo grande de gentiles y judíos juntos, entonces ahí es donde luego algunos creen que Dios o que el Señor Jesús viene a establecer su reino aquí en la tierra. No me voy a meter a esos detalles, pero algunos creen ese es el seguimiento. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Hermanos, la soberanía de Dios nos recuerda que Dios está en control. Y la soberanía de Dios influye en la vida cotidiana. Algo que la soberanía de Dios debe traernos debe eliminar todo motivo de preocupación. Lo repito porque a veces nos preocupamos de más. Lo repito eso. La soberanía de Dios debe eliminar todo motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la capacidad de cuidarnos. Y Dios está en control. La soberanía de Dios también influye en nuestra vida cotidiana. ¿En qué? Porque Él es el que obra en la manera, como lo digo de esta otra forma, Dios es el que obra en nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el plan de salvación ya estaba establecido
antes de la fundación del mundo. No es nada nuevo, no era un plan B, un plan C porque el primero no funcionó, no. Dios estaba en control de ello. Dios no se equivocó. Este plan soberano de Dios, este misterio, estaba aún desde la eternidad pasada. Y podemos descansar en el carácter de Dios, que el plan de salvación Él lo estableció, Él lo está llevando a cabo, Él es el que lo da. Y estamos a salvos en su mano. Podemos descansar en eso. En lugar de preocuparnos qué voy a hacer para mantener mi salvación, mejor debemos de preocuparnos en mejor conocerlo más a Él. La soberanía de Dios también afecta la forma en que tomamos decisiones. ¿Cuántos de nosotros han tomado una decisión equivocada y creen que todo está perdido? Nadie, ¿verdad? Es otra iglesia, otro grupo de hermanos que se juntan en Reynosa, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado, todos hemos tomado y llevado a cabo decisiones a veces muy malas. Pero algo dentro de la soberanía de Dios es esto: no todo está perdido. Dios está en control. Dios está en control y podemos confiar en la fidelidad de Dios, que Él nos puede regresar al camino correcto. Ese es un Dios soberano. Y debemos de glorificar a Dios porque es un Dios soberano. La segunda característica de esta mañana que quiero que veamos, hermanos, es esta: debemos de glorificar a Dios porque Dios es un Dios íntegro, o glorificar a Dios por su integridad. Versículo 26, la segunda parte dice: como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algo que la Biblia establece vez tras vez es esto, que afirma la absoluta veracidad y confiabilidad de Dios. La Escritura dice esto acerca de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, y el Señor, que cree, no retarda su promesa. Las promesas de Dios son veraces, son precisas, se van a llevar a cabo, se van a cumplir en el momento exacto que Dios lo declare, que Dios lo haya establecido, no cuando yo quiera que la promesa de Dios se cumpla. La promesa de Dios se va a cumplir cuando Dios diga. ¿Por qué? Porque Él es el que lo ha prometido, Él es el que lo lleva a cabo, Él es el que va a decir: aquí declaro que esto se lleva a cabo, que esto se cumpla. Eso es parte de que sus promesas son verdades, son precisas. Es parte de la integridad de Dios. Dios no va a decir, prometer algo y luego no cumplirlo. Dios, si algo lo promete, lo va a cumplir, y no está dispuesto a romper sus promesas, no está dispuesto a alterar sus promesas, a cambiarlas. ¿Por qué? Porque Dios, por su integridad, no los va a deshacer, no los va a hacer a un lado. Y sus promesas no dependen de nosotros, sus promesas dependen de Él y de su integridad. Es algo que aquí está pasando, al punto que Pablo dice: todo Israel será salvo. Vean la promesa que está dando, y dice: vendrá, y lo leímos en el versículo 26 y 27. Pablo cita a un profeta del Antiguo Testamento diciendo esto: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y le va a quitar de Jacob también sus pecados. O sea, Él, no el pueblo, cuando ellos quieran o cuando ellos deseen. Dios lo va a hacer cuando Él decida, cuando Él lo determine, cuando Él lo declare. Él sabe exactamente el tiempo y la hora que va a cumplir sus promesas. Él sabe cuándo va a salvar a todo Israel. Él sabe cuándo va a consumir sus promesas. Y al salvar a todo Israel, hermanos,
el Señor va a mostrar que Él es Dios, va a cumplir con su integridad. La salvación de Israel es algo que se va a llevar a cabo. ¿Cuándo? Yo no sé, no está en mí saberlo. Lo que sí sé que Pablo está diciendo, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Dios va a cumplir esa promesa. Dios lo va a cumplir el hecho que va a perdonar todo el pecado, va a quitar todo el pecado de su pueblo, lo va a apartar a Jacobo, a Israel, de la impiedad, les va a quitar el Señor mismo sus pecados. Esa promesa es algo incondicional, que no depende de nadie más, sino depende de Dios. Y Él la va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso es por su misma integridad. Y va a depender de Dios cuando Él diga, cuando ya va a traer a Israel de vuelta a sí mismo. Lo que podemos entender aquí, cuando el Señor hizo la elección divina y soberana de la nación de Israel, hizo algo en particular con su pueblo. ¿Qué hizo? Se comprometió a cumplir todas sus promesas. Especialmente se comprometió a cumplir todas sus promesas al pueblo de Israel, a salvarlos. Se comprometió a que siempre fueran su pueblo amado, su pueblo santo. Aunque durante este tiempo algunos pueden decir que Israel es un enemigo amado, por decirlo así, porque están rechazando a su Mesías, pero no han dejado de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les prometió eso. Dios les dijo que que Israel iba a ser el pueblo escogido. Y sí, tal vez ahorita están en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque están de incrédulos. Pero Dios, ¿qué hizo? Dice el versículo 29, que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí los dones, hermanos, habla de un regalo que Dios da a alguien sin merecer. No lo merece Israel, pero Dios dice, porque yo soy Dios y porque así lo quiero, y es la promesa que te hice, y por mi gracia, dice, te lo voy a dar. Y el llamamiento se refiere a la elección divina de Israel por parte de Dios que hizo a su pueblo. No se ha olvidado Dios de su pueblo. Hermanos, Dios no ha cambiado el plan para Israel. No lo ha cambiado. No se ha olvidado de Israel. Y no importa los méritos que Israel quiera hacer, eso no va a cambiar el plan de Dios. No lo va a hacer. Va a llegar a un punto que no van a poder rechazar a esta elección de Dios, a ese Dios, cuando venga Dios a decir, vengo a salvar a mi pueblo. No van a poder rechazarlo, no van a poder alterarlo, no van a poder evitarlo, porque Dios va a cumplir su promesa y va a salvar a todo Israel. ¿De qué manera va a pasar? Ni idea, hermanos. No están ni sabiendo. Dios sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Lo que sí sé y lo que podemos entender aquí es que lo va a hacer, lo va a cumplir. Lo va a hacer, lo va a cumplir. Dice la Biblia que el Señor es fiel, que Él es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es confiable y cumple su palabra y cumple con todas sus promesas. Su integridad no va a dejar a Dios mentir. Su integridad no va a dejar que no cumpla su palabra y sus promesas. O podemos, mejor dicho, gracias a su integridad, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Gracias a su integridad, nunca nos va a dejar de amar. A su integridad nunca nos va a dejar de perdonar. Por su integridad nunca nos va a dejar de aceptar a pesar de cómo somos. Siempre lo va a hacer.
por su integridad, podemos también saber que nunca nos va a soltar de su mano. Que en su mano siempre estamos y estaremos seguros. Dios cumple su palabra, por lo tanto es un ejemplo a seguir para nosotros. Nos anima a que también seamos personas que cumplamos con nuestra palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si hacemos una promesa, si decimos que vamos a hacer algo, que lo cumplamos. Que por algo la Biblia dice, es muy sencillo, que si vas a decir que sí, que sea un sí. No tienes por qué jurar y luego quedas mal si estás jurando. No tienes que llegar a eso. Dice, mejor, si vas a cumplir algo, vas a decir algo, hazlo y punto. Cumple con lo que has prometido hacer y llevar a cabo. La tercera característica, hermanos, esta mañana es esto. Debemos de glorificar a Dios por su generosidad. Versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia a ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La misericordia es un concepto que habla, hermanos, de compasión por aquellos que padecen necesidad y que lleva a satisfacer esa necesidad. Podemos decir que la necesidad más grande del hombre es que sus pecados sean borrados. Es la necesidad más grande. Poder recibir vida espiritual, poder recibir esa misericordia de Dios que nos va a dar esa vida espiritual, que nos va a borrar y quitar esos pecados. El apóstol Pedro dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por su misericordia. Y Pedro dice por su grande misericordia. Y no solo es generoso dándonos su misericordia, podemos en su misericordia que Dios nos da, nos perdona, que es algo que no merecemos, pero no solo eso, también detiene el castigo que viene por el pecado. Lo detiene. Dios que hace su misericordia, porque es un Dios generoso, que dice: te voy a perdonar y a la vez te voy a quitar ese castigo que merece tu pecado. Dios que hace, nos extendió su gracia a los gentiles. Vimos aquí, sí estamos hablando de Israel, pero gracias a Israel, que hizo, extendió su gracia a los gentiles, cuando los gentiles eran enemigos de Dios, cuando estaban huyendo de Dios, cuando estaban de paganos, de incrédulos que no querían saber nada de Dios. Dios dijo: voy a dirigir mi gracia hacia los gentiles, siendo enemigos de Dios. Ahora imagínense este otro lado, siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Cuánto más va a extender Dios su gracia hacia el pueblo escogido de Dios? ¿Cuánto más al de ese pueblo que Dios le prometió que iba a ser su nación santa, pueblo escogido? ¿Cuánto más va a extender Dios su gracia hacia su pueblo? Y si leemos el versículo 31 una vez más, y voy a insertar algunas palabras, dice: así también estos siendo Israel, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos, Israel, también van a alcanzar misericordia. Dios en su misericordia nos revela, hermanos, su generosidad.
O al revés también podemos decirle, Dios en su generosidad nos revela su misericordia. Y podemos hacer una lista muy grande después de eso. Dios, por ser un Dios generoso, podemos añadir mucho más. Pero aquí en el pasaje está hablando en exclusivo de la misericordia de Dios. Yo soy generoso, no tenía que hacerlo, sin embargo buscó al pueblo gentil. No tenía que hacerlo, pero voy a salvar a mi pueblo como quiera. Hermano, la desobediencia que habla aquí Pablo, habla de una persona a quien es imposible convencer, denota una resistencia intencional, que está obstinada a creer, a reconocer y a obedecer. No quiere por nada. Ahorita me voy acordando de algo leyendo esto. Algunos saben que cometimos un gran error, mi esposa y yo, el otro día en adoptar un perrito. No, nunca adopten un perrito, hermanos. Total que ahorita lo queremos sacar al baño y se sale además ahí en la puerta. ¿Qué hace? Se tira al piso y dice, a ver, muéveme. Se amacha, está obstinado a obedecer, a ir al baño. Y algo así se amacha y no lo movemos. Entonces tiene que ir por él a tratar de cargarlo. Como ya no puede con él, también nos engañaron a tener un perrito así chiquito, ya pesa como 15, 20 kilos y sigue creciendo. Es un perro desobediente. Yo sé que es una comparación muy sencilla, pero está obstinado a obedecer. Y Pablo, el que estaba hablando acerca de los que desobedecen a Dios, o los desobedientes, están obstinados a reconocer, a creer y a obedecer. No quieren por nada, están amachados a no creer. Se tiran en el piso y ni cómo moverlo de ahí. El pecado del hombre obviamente es manifestado en esa desobediencia. Ahí lo vemos, lo podemos ver. Pero podemos ver también la gracia y la misericordia de Dios, qué tan grande es. ¿Por qué? Porque Dios por algo permitió el pecado. Dios sabía que el ser humano iba a pecar, pero ¿por qué permitió Dios el pecado? Para poder compartir también su misericordia. Dios permitió el pecado ¿para qué? Para poder compartir su misericordia. Permitió la desobediencia de Israel ¿para qué? Para llevar en la salvación a los gentiles. ¿Cómo para qué? Permitió que el hombre cayera ¿para qué? Para poder compartir su misericordia. Dios lo permitió para eso, para compartir su misericordia con todos, para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Hermanos, leímos hace unos momentos cuando empezó el culto el Salmo 136, y cada mitad de cada versículo decía algo, ¿qué? Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Creo que lo leímos unas 20 y tantas veces, creo que lo que tiene el capítulo ese. Pero empieza el Salmo diciendo que alabad al Señor porque Él es bueno. Y luego dice, porque para siempre es su misericordia. Sea gentil, sea judío, la salvación está ahí. La misericordia de Dios está presente. La misericordia de Dios está ahí. Y no está basada en un mérito humano. Está basada en la generosidad de Dios. Es la manera que Dios, la salvación es la manera que Dios expresa su gracia y su misericordia. Y la manera que Dios es generoso. No tenía que salvar a nadie,
pero aún así en su generosidad comparte su gracia, comparte su misericordia. Tito 3:5 dice esto: Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino porque, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No por algo que yo pude haber hecho, no porque Israel va a hacer algo, está haciendo algo, o los gentiles iban a hacer algo muy grande, muy bueno. No. La salvación es por la misericordia de Dios. Y debemos de glorificar a Dios. Por eso el salmista empieza ese salmo: alabados al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Terminamos el último punto, hermanos. El punto 4 es este: debemos de glorificar a Dios porque es un Dios incomprensible. Versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo culmina esta sección del capítulo 9, 10 y 11 con una doxología, una expresión de alabanza a Dios. Está Pablo glorificando al Dios que su mente no puede comprender, al Dios incomprensible. Su mente, y aún no solo la de Él, nuestra mente no tiene la capacidad de poder explicar lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la omnipotencia de Dios, lo que Dios todo es. No podemos. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo trata con algunas pocas palabras humanas, trata de describir a un Dios divino y eterno. Y sí usa muy pocas palabras, no usa mucho, pero por muchas palabras que puede haber usado Pablo, no iba a poder captar lo grande y lo profundo que es Dios. Por eso es algo que debemos de glorificar a Dios, porque tenemos y confiamos en un Dios que no podemos comprender. Y Pablo acaba aquí exaltando no solo la soberanía de Dios, no solo la integridad de Dios y no solo la generosidad de Dios, también termina exaltando todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Dice el versículo 33 que la alabanza, ¿por qué? Por la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Traten de medir la profundidad de la riqueza de su sabiduría y de su ciencia. A ver, no podemos. No podemos. Pablo usa unas cuantas palabras para hacerlo, pero son palabras que nuestra mente humana puede llegar a medio comprender o captar, pero no llenan todo lo que viene siendo las profundidades y la riqueza de Dios. Es imposible que algo humano trate de describir algo divino. Es imposible. Es imposible que la creación trate de describir al Creador. ¿De dónde salió? ¿Cómo fue? Nuestra mente humana no tiene la capacidad para poder explicar todo lo que es un Dios santo, todo lo que es un Dios infinito. Es imposible, imposible. Imagínense que un hombre finito y pecador trate de describir a un Dios infinito y eterno y santo. Imposible. No se puede. Y el versículo 33 dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable se refiere a las huellas de pisadas que resultan imposibles rastrear.
Está diciendo Pablo aquí que es imposible realmente poder rastrear o captar o entender todo lo que es Dios y todo lo que son sus caminos. Por algo la Biblia dice que solamente el Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo de Dios. Solamente Dios mismo puede entender y tiene la capacidad de comprender todo lo que es Dios. Nosotros no. Lo que nosotros podemos comprender y entender se nos ha sido revelado en las Escrituras. Dios lo que quiso que nosotros entendiéramos y que lográramos a comprender, decir, aquí está escrito. ¿Quieres comprenderme y entenderme todo lo que tu mente tiene la capacidad de hacerlo? Aquí está. Léelo. Aquí está escrito. Es lo que está diciendo Pablo. Y es lo que Dios ha podido revelar hacia nosotros, para nosotros. ¿Quieres entender la voluntad de Dios? ¿Quieres entender a nuestra propia capacidad lo que es Dios? Aquí está escrito. No trates de entender más allá de lo que está aquí escrito. Dios lo que quiso revelarnos, lo escribió. ¿Quieres entender su voluntad y comprender su voluntad y saber cuál es? Aquí está. No lo hizo para que el hombre se burle de ellos, lo hizo para poder alumbrar nuestros pies y nuestro camino. Para eso lo hizo. Y Pablo está diciendo, ¿quieres entender la grandeza de Dios? Imposible. Pero sí tenemos la Escritura para decir, hasta aquí vas a entender. Más de eso no. Lo que Dios quiere que entendamos de Él, lo escribió. Y nos lo compartió, nos lo reveló. Más de eso no vamos a entender, hermanos. Nuestra mente no tiene la capacidad para comprender todo lo que es Dios. Y Pablo, ¿qué hace aquí? Hace tres preguntas. Tres preguntas que llamamos retóricas, que cumplen la función de exaltar a Dios. Con las respuestas son muy obvias de esas tres preguntas. Las primeras dos son estas en el versículo 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién es el consejero del Señor? Nadie. Nadie es su consejero. Nadie puede entender la mente del Señor. Nadie. Los hombres podemos tratar, podemos discutir cuál es la mente del Señor, pero solo el Señor puede entender su propia mente. Y lo poquito que quiere que tal vez entendamos, otra vez, aquí está escrito. El único consejero de Dios es Dios mismo. Por eso siempre la Biblia nos anima que cuando oramos debemos de buscar la voluntad de Dios. No tanto decirle a Dios qué hacer. Dios, ¿qué cree? No necesita nuestro consejo. Dios no necesita de lo que uno quiere, uno piensa. No. Dios es su mismo propio consejero, no ocupa de nosotros. Por eso nos anima la Biblia que cuando oramos debemos de buscar y orar conforme a su voluntad. Y buscar su voluntad. No la mía. Yo no le puedo dar un consejo de Dios. No puedo ni hacer que mi perro salga al baño, mucho menos darle un consejo a Dios. Hermanos, la tercera pregunta que hace Pablo aquí, cita a Job diciendo en el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta otra vez es la misma: nadie le dio a Dios primero. Dios es soberano, Dios es autosuficiente, Dios está libre de cualquier obligación, Dios no depende de nadie o de nada.
Así como no ocupa nuestro consejo, también no ocupaba de nadie más. Él no le debe nada a nadie en absoluto, ni a los judíos, ni a los gentiles. Así de sencillo. Hermanos, nuestro Dios de gracia nos da más de lo que realmente merecemos en esto. En poder medio empezar a comprender algo muy pequeño de Dios. Nos dio su palabra para poderlo comprender un poco. Por algo el salmista dijo esto: tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Debemos de glorificar a Dios porque es un Dios incomprensible, lo que nuestra mente no puede llegar a entender por completo. Ese es nuestro Dios. Hermanos, como creyentes tenemos al menos 4 razones por qué glorificar a Dios: su soberanía, su integridad, su generosidad, el hecho de que no podemos comprender. Las 3 palabras de esta mañana son estas. La primera palabra es libres. Libres. Cuando comprendemos que Dios tiene el control de todo lo que pasa, que tiene el control de nuestra vida, eso a nosotros nos permite vivir libres. Libres de preocupaciones, libres de que qué voy a hacer mañana, libres de que por qué está pasando eso, por qué estoy viviendo eso. Libre de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Nos permite vivir una vida libre, confiando completamente en Él, confiando que Él tiene el completo control de todo. Podemos vivir libres. ¿Por qué? Porque podemos también confiar en su voluntad y que su voluntad es buena. Sabemos que Él tiene cubierto el panorama general, así nosotros podemos vivir confiados en los detalles más pequeños. La segunda palabra es esta: leal o lealtad. Dios en su integridad es leal. Dios en su integridad es leal. Sus atributos, su misericordia, todo lo que ha prometido, Dios no se va a negar a sí mismo. Dios no va a mentir. Dios va a cumplir todo. ¿Por qué? Porque es leal, porque es un Dios íntegro, porque Dios tiene integridad y Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Y si volvemos a algunas promesas que vimos simplemente en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8 podemos decir: Dios ha prometido, y porque Él lo prometió, porque es un Dios de integridad, porque es un Dios leal, podemos decir que en Cristo no hay condenación. Podemos decir que somos justificados por medio de la fe. Podemos decir que a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó los justificó, a los que justificó también los glorificó. Podemos decir que Dios, porque es un Dios de integridad, Dios es con nosotros. Dios intercede por nosotros. Que Dios es el que justifica. Y podemos concluir con el 8 diciendo que nada nos puede separar de Dios. Nada. Son algunas promesas que podemos estar seguros que Dios va a cumplir, y que Dios cumple por su integridad, porque Él es leal. La última palabra es loor. La última palabra es loor. El versículo 36 termina: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En el libro de Apocalipsis se encuentran algunos pasajes
en donde se postran ante el que está sentado en el trono y le adoran al que vive por los siglos de los siglos y le echan a él sus coronas. Y dice el pasaje que el Señor digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego, como creyentes, debemos de saber que el Señor es digno de recibir gloria. Y no solo que saberlo, sino darle al Señor gloria, darle al Señor loor, darle al Señor honra. ¿Por qué? Y lo dice Apocalipsis, porque tú nos creas, que Él creó todas las cosas. Y existen porque Él decide y quiere que existan. Y termina Pablo diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tres palabras: libres, leal y loor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos esta mañana que en tu plan perfecto, en este misterio que a veces nuestra mente no llega a entender por completo, tú estableciste que el rechazo de Israel iba a ser bendición para las naciones. Ibas a traer salvación a los gentiles. Pero también en tu plan perfecto, en ese misterio, estableciste que todo Israel será salvo. Gracias que podemos confiar en tu soberanía. Y ayúdanos a abrazar tu soberanía, tu voluntad, saber que tú estás en control de todo. Ayúdanos a vivir libres de la preocupación, sabiendo que tú estás pendiente de nosotros. Ayúdanos a vivir libres de los problemas, libres de lo que enfrentamos en este mundo, sabiendo que todo pasa bajo tu control. Gracias porque eres íntegro, que cumples tus promesas. Cumples lo que has escrito para nosotros. Cumples que siempre estás con nosotros. Que tú estás con nosotros. Que tú eres el que justificas y que nada nos puede separar de ti. Y esta mañana, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Terminamos con el capítulo 11 y empezamos. Ese es el final de la parte teológica de Romanos. Entramos en la última parte de Romanos, que son la parte práctica, cotidiana. Empezamos la siguiente semana con el capítulo 12. No va a dar tiempo al pastor para que traiga la conclusión del culto. Hermanos, Dios los bendiga.